Caminar por Río de Janeiro es como un fluir zambando, porque hay barrios donde es preferible no meterse, donde hay que ir con cuidado. Esta es una de las realidades de Río de Janeiro, ¿no? Llenísimo de turistas, como estamos viendo, mirá. Este es el momento, Paulita. Vamos a sacarte la foto ahora, ya. Yo tengo ganas de hacer toda esta ciudad caminando. Díganme, loca, puede ser. Veníamos caminando tranquilos y de repente nos encontramos con esta cantidad inmensa de gente. Bueno, se cumplió el sueño. Estamos acá en la playa, qué lindo, en el verano. Esto es lo que yo le pido a la vida: color, diversidad y aventura. Hola, 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 Río de Janeiro. Hemos llegado, estamos en la antigua capital brasilera, en la ciudad de la sabrosura extrema. Las ganas que teníamos de llegar a esta imponente ciudad brasilera, muy cerquita de la playa, chicos. Estamos totalmente enloquecidos con nueva experiencia aquí en el canal. Caminando ahora mismo por las calles de Lapa, un barrio muy tradicional de la ciudad de Río de Janeiro. Que es donde nos estamos hospedando. Estamos en Lapa, cerquita del centro. Es una parte con mucha historia. No sé si donde eligen los turistas venir a dormir. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, porque es donde estamos parando nosotros. Por una cuestión económica, tengo que decirle que hay zonas en Río de Janeiro que salen carísimas. Que ya para empezar hay una vida callejera muy interesante. Hace calor, las terrazas, acá los bares con mesas están repletos. Esta parte es medio rara porque hay como edificios muy antiguos y también abandonados. Sí, hay como unos edificios con una arquitectura colonial que realmente están buenísimos, pero que parecen como bastante deteriorados, como que no recibieron el mantenimiento adecuado y han quedado así un poco en el olvido. Sin embargo, creo que es parte de la esencia de Río de Janeiro, ¿no? Acá vas a encontrarte como con la realidad. Aquellos que nos acompañan ya saben que venimos recorriendo bastante. Brasil es el quinto país que estamos visitando en esta gira por Sudamérica de este año y la verdad que estamos muy contentos de haber llegado a Río de Janeiro. Vamos a mostrarles un poco nuestras primeras impresiones. Estoy re contenta de estar en esta ciudad, me parece una playada estar parando además en este barrio, en Lapa. Les digo la verdad, estuve leyendo un montón antes de decir dónde íbamos a dormir, porque es una ciudad muy controversial, es uno de los puntos turísticos más importantes del país brasileño y de la región sudamericana, me animo a decir, pero al mismo tiempo hay muchísimas advertencias, que cuidado dormir acá, que cuidado moverte allá, pero creo que hay que empezar a vibrar un poco con la propuesta local y empezar a abrirse, perder los miedos y recorrer Río. Ese es nuestro objetivo. Y como bendición de recién llegados, una pequeña dosis de la cultura popular de Río de Janeiro en esta feria que nos encontramos. Estamos en una feria que se hace los sábados acá en una calle, les dejo acá el nombre, con un montón de emprendedores que vienen a ofrecer diferentes tipos de artículos, mucho color en esta feria, mucha indumentaria y fundamentalmente buena onda. Me encanta la cultura callejera, siempre hay actividades para hacer en la calle en Brasil. A lo largo de los años, de las décadas, siempre fue una ciudad muy atractiva para el turismo en general, pero también tiene una vibra local interesante, ¿no? Marca autoral, fabricação própria, fala português? Sí, un Muy, poquito. Sí, muy esta- lindas. Esta é produção por mim. Ajá. Eu faço uma única estampa em cada tamanho. Ah, Uma única, exclusiva. ¿Você faz todos os diseños? Os desenhos, eu tenho um design que amronda e uma fábrica, ela faz a tiragem do tecido conforme a minha proposta de fazer uma quantidade. Mas a minha proposta é fazer uma única em cada. Eu só faço repetição quando é liso, o tamanho Claro. monocromático. muito sim? bem. Nos estamos aprendiendo que hay muchas ferias nas ruas, ¿no? Sim. Aqui no Rio. Sim, no Rio tem muito empreendedorismo, que é cada um com a sua arte, com a sua técnica. A nossa técnica é costura. ¿Cuál es su nombre? Eu sou Fabiano. Fabiano. Sí. Está siempre aquí. Todo sábado. Ok. Obrigada. ¿Cuánto cuestan las camisas? Uma única 90. 90, son Sí. preciosas. Me estoy volviendo loca y no me puedo comprar todo porque tengo una mochilita diminuta, pero las camisas son espectaculares. El algodón que tienen todas las camisetas y las remeritas, que son todas tropicales de colores, esto es una explosión de color. Esto es lo que yo le pido a la vida: color, diversidad y aventura. Es espectacular. Me encanta que estamos viendo que la gente no solo pasea, sino que están todos tomando cervecina. Sí, todo el día cerveza. Mirá cómo está el cajón incluso para sostener
esta carpa donde la gente viene también a tomarse algo. Me parece alucinante que la cultura callejera de Brasil esté totalmente ligada con la cervecina. Mirá cómo tienen armadas las barras móviles. Acá hay diferentes puestos que te sirven bebidas, cervezas, algunos traguitos. Te hacen la caipirinha, te hacen la caipirosca. No vas a pasar sed en Brasil. Acá hay muchos bares, hay muchas cafeterías. Siento como que Lapa nos está mostrando la cara más bohemia de Río de Janeiro, ¿no? Con un costado bien arraigado a la cultura, a la historia de este barrio, de esta ciudad. Si lo tuviera que comparar con algo parecido, podría ser como la plaza de San Telmo, ¿viste? El barrio, la feria. La feria de Montevideo. Pero igualmente tiene como una impronta muy típica, muy propia de Río de Janeiro. Amigos, ahora entramos a una calle que no se puede prácticamente caminar de la cantidad de gente que hay. Hay como mucho movimiento en los costados, algunos bares, algunos restaurantes, la gente está como zambando, disfrutando un poco del movimiento. Esto me sorprendió muchísimo. Veníamos caminando tranquilos y de repente nos encontramos con esta cantidad inmensa de gente. No, es espectacular, cada calle tiene una joda distinta. Es alucinante, ¿no? Todo como con más o menos la misma onda, ¿no? Como la samba, la música callejera, los tambores, pero mucho movimiento. Aparte, como una ciudad que está todo el año en verano siempre, como que siempre hace este calorcito y está esta baile en la calle. Ahora, yo me pregunto, si San Pablo dicen que es la ciudad que no duerme, ¿qué queda para Río, no? No sabe lo que es dormir, ni siquiera utiliza el verbo. Bueno, nos dio la sed al final, de tanto caminar y ver a todo el mundo bebiendo, brindando y pasándola bien, nosotros dijimos, ¿por qué no? Así que si todo sale bien, nos vamos a tomar una birrita acá, en este paseo que estamos haciendo en Río de Janeiro, esta inauguración a la ciudad. Andan todos peleándose por la mesa, por la silla, por dónde ir a comer, por dónde sentar. Yo creo un poco acá la dinámica es, donde veas un asiento libre, una mesa libre, agarrala, es tuya, porque la verdad que está lleno de gente y a veces encontrar un espacio puede llegar a ser un poco complicado, pero siguiendo esa lógica, fue lo que hicimos. Paulita ya arrancó, se compró unas chancletitas, unas chinelas, como le dicen acá, hawaianas de color Brasil. Quiero todas las chinelas, quiero todo lo de color que encuentres. Bueno, y obviamente, a donde fueras, haz lo que vieras, así que, salud. Qué lindo, siempre está helada. Siempre la brama helada. En Brasil tienen muchas cosas buenas, muchas cosas buenas tienen este país, Dios. Pedimos una porción de pasteles, acá le llaman así a lo que serían empanaditas fritas, ¿no? Sí, la vimos en la mesa de al lado, les digo la verdad, y dijimos, ¿qué es esa maravilla? ¡Que venga! El único problema es que no sabemos que están rellenos, así que lo vamos a descubrir en este mismo momento, no se lo pierdan. Ahí le veo el rellenito, ¿Es un queso? ¿Requesón? Queso. Ojo, que de carne. Un variadito. Así parece. Muy buena, Miren, estos son los arcos a Lapa. ¿Y qué sería? No sé, ni idea, un acueducto será, no sé. Una puerta, ¿no? Como una puerta que te conduce al barrio de Lapa. ¿Qué sé yo? Vos caminás por la duda. Vos caminás, no te detengas, dicen. Sí. Se cruzan corriendo, como si fuese la final de la maratón, los arcos a Lapa. Así que los famosos arcos de Lapa, chicos, atravesándolos, es como que te vas del barrio histórico, ¿no? De la zona como más de casitas coloniales y te metes como en una parte de edificios como de distrito financiero. Céntrico, sí. Un poco más moderno, ¿no? No, sí, es como caminar, zambar, correr. Caminar por Río de Janeiro es como un fluir zambando. Hay que estar todo el tiempo como sintiendo el batuque que te moviliza a caminar y no quedarte quieto. Porque es difícil caminar por las calles para los turistas. Muchos reconocen que hay barrios donde es preferible no meterse, donde hay que ir con cuidado. Yo me miro el mapa siempre y me lo trato de memorizar para saber a dónde vamos, pero la misma ciudad me saca. Claro, si bien puede ser que Lapa sea uno de los barrios que muchas veces te dicen que es peligroso, que hay inseguridad, con el paso de los minutos recorriéndolo te digo que ya estoy muy emparentado con la idea de Eu amo Lapa. Porque
que está bueno, tiene su onda. Lo interesante es que los fines de semana hay mucho movimiento en Río de Janeiro y la primera impresión que estamos teniendo es que hay como un comercio callejero muy interesante, con muchas propuestas y con diferentes calles como para uno ir perdiéndose y descubriendo un poco esta esencia cultural de la ciudad. Y acá hay mucho movimiento porque estamos llegando a lo que sería uno de los puntos más importantes de toda la ciudad de Río de Janeiro. Para saber que estás llegando a un lugar que es relevante para la ciudad, tenés que mirar alrededor. Si está lleno de bares, de mesitas en la calle y gente tomando birra, no importa la hora, es que es un punto turístico. Acá es donde hay que estar. Bueno, acá dice Escatarias Selarón, que es básicamente las escaleras de Lapa, y la cantidad de gente que hay, ¿no?, en las escaleras de Lapa. Me llama mucho la atención porque siempre los puntos turísticos se asocian como a lugares históricos que están hace muchísimo tiempo, años en los lugares. Y sin embargo creo que esta escalera es como una intervención artística de un chileno que se llama Celarón, de hecho, y vivía por acá, y se puso como a decorar claramente muy artísticamente estas escaleras que se hicieron famosísimas. Pero no es que decís, oh, estas escaleras 100 años en la ciudad. Que eso habla de la transformación, ¿no? De que Río está ahí en movimiento, rock and rolleando, en realidad batucando. Sí, y acá viene todo el mundo, hay tours, hay gente que viene como a querer sacarse la foto, pero lo veo bastante imposible. Bueno, esta es una de las realidades de Río de Janeiro, ¿no? A veces el hecho de poder tomarte una fotografía tal como la viste en Instagram no es una tarea sencilla cuando llegás al lugar llenísimo de turistas, como estamos viendo, mirá. Vamos a ver si nos podemos meter por un costado. Básicamente se trata de una intervención artística formada por mosaicos, diferentes azulejos. Este es el momento, Paulita. Vamos a sacarte la foto ahora, ya. 3, 2, 1. Mirá, mirá. Amigos, tanto vi esto en internet, en diferentes videos, en posteos de gente, que estar acá no me la creo, te juro. Digo, ¿cómo es que llegamos a Río de Janeiro? Bueno, tienen que ver todo el recorrido que venimos haciendo ya hace un par de meses en esta gira por Sudamérica. Pero qué alegría de encontrarnos con la inmensidad de las escaleras de Celarón, con todo el mosaico, los diseños, los diferentes azulejos, incluso hasta uno de Michelin o de Coca-Cola, que deben ser auspiciantes, han puesto dinero probablemente. Es hermoso. Me imagino la cantidad de tiempo que se pasó y lo abstraído que debe haber estado con el diseño en su cabeza, pero que fue cambiando con el tiempo a medida que fue avanzando hacia arriba o hacia abajo. No sé por dónde habrá empezado, capaz que se mandó por el medio, no sé, lo que estoy segura es que no tenía la imagen completa, sino que se fue construyendo, ¿no? Como se construyen al final quizás las mejores cosas, de a poquito, con el paso del tiempo. Entre todos los azulejos, mirá lo que encontramos, Paulita, el del Camino de Santiago. Se emociona porque nos acordamos de esa travesía que hicimos en Galicia. Exactamente, aprovechamos para agradecerle a Santiago, que es el santo de los peregrinos, por acompañarnos en todos estos viajes que hacemos y ahora en la gira por Sudamérica. Es increíble porque siento como que esta escalera tiene como una perspectiva amplia cuando uno observa las fotos, pero después, cuando estás acá, podés apreciar los detalles y te vas a encontrar con que hay un montón de mosaicos con el diseño típico de Europa, por ejemplo, de Portugal, y también con algunos otros que tienen diseños, como este que es muy curioso, el escudo de Lanús. No podés creer que esté el escudo. No, no creo. ¿Habrá venido algún hincha de Lanús a poner ese escudo? Pregúntame si hay muchos argentinos en Brasil. Y por supuesto no puede faltar también el carrito, o en este caso el mostrador saliendo de una casa que sirve caipirinha. La hidratación, la hidratación. Pero un consejo desde mi experiencia como primera vez en Río de Janeiro, conociendo las escaleras de Celarón, hay que venir con paciencia porque la foto perfecta no la vas a poder sacar tan fácilmente. Miren lo que es esto. Aparte están todos queriendo sacarse la foto. A ver, a veces las redes sociales nos juegan una mala pasada porque uno está todo el tiempo esperando esa imagen perfecta. Y esa imagen perfecta a veces es difícil de conseguirla. Pero yo vi que hay gente que viene como a las 5 o 6 de la mañana. Claro. Ahí suerte con eso. Mira, acá están los carteles que te dicen que vas para Copacabana si seguís el recorrido para allá. ¿Llegaremos caminando? A ver, yo tengo ganas de hacer toda esta ciudad caminando. Díganme, loca, puede ser soñadora también.
Y si no, te puedes rentar estos patinetes, mirá, como los monopatines eléctricos que están de alquiler. Yo supongo que algunos se animarán a moverse en ese transporte. Lo que pasa es que el tránsito también en Río de Janeiro me parece que es bastante intenso. Digo, hay muchos vehículos, hay mucho movimiento callejero con bocinas, con motos que van para todos lados, los taxistas que ya sabemos que en muchas partes del mundo van apurados. Y acá, sí. Capaz podemos ir por el paseo público ese, a ver, vengamos. Y cruzar la calle ya es una misión bastante compleja. Hay que esperar que no venga nadie, hay que mandarse. Digo, sí. Yo creo que la clave está en moverse donde hay gente. Donde hay gente, todo bien, dale para adelante. Hay que tener en cuenta todas las variantes, ¿no? Mucho se escucha y hay que prestar atención. ¿Puede ser uno de 15? Un de 15. Bueno, llegó el momento de probar nuestro primer azaí. Lo he escuchado tanto. Miren el color que tiene, hermoso. Color violeta, como toda mi ropa, ¿ves? Ay, miren qué belleza. 1, 2, yo no sé ni qué es esto, creo que es una fruta. Oh, nos vimos tentados. Estaba el carrito de azaí y dijimos, ¿cómo no probar este fabuloso postre tan típico? Es un postre re típico, re suavecito. Es como un helado. Tendría como el gusto más parecido, sería como una uva, pero es mucho más suave. Es una mezcla como entre una uva y un fruto del bosque. Aguante Brasil, amigo. Vamos a seguir probando este azaí. Mientras la comida y la ciudad esté tan espectacular, yo voy a terminar gritando Brasil, poja, igual que... Quizás algunos no sepan lo que es el azaí, aunque si vinieron a Brasil seguramente ya tengan el dato. Se trata del fruto de una palmera que crece en lo alto. Está buenísimo, chicos. Sepan entender que es la primera vez que estamos en Río de Janeiro y en este video de primeras impresiones todo nos sorprende, todo es una novedad. En este caso del azaí esperamos mucho por probarlo, medio que nos contuvimos. Ya hace un tiempo que estamos en Brasil, pero dijimos no vamos a probarlo hasta que efectivamente lleguemos a Río, donde esto se come tanto porque hace calor y porque es muy tropical. ¡Alucinante! Me encanta que estemos probando un azaí. Primeras reacciones acá en Río. A ver, lo voy a agarrar con complemento. Es riquísimo, boludo. Es como un juguito de uva, pero mucho más suavecito. Le pedimos que tenga maní y granola también. Chocolate, no te olvides del chocolate, que es clave. No, qué tropical esto, está bárbaro. Es bien grande la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? La ciudad es enorme, ¿eh? Y yo muchas veces me despisto porque pienso que las distancias son más cortas. La verdad es que no. O sea, cuando ves que hay una distancia que pensás que son de 2 calles, capaz que son como 400 metros. Estoy buscando la entrada a un parque, que es muy importante porque los parques no es que tienen muchos accesos, ¿eh? En Brasil. Y me estoy volviendo loca. Es verdad, están como encerrados, ¿no? Muchos de los parques acá en Río, pero también lo vimos en San Pablo, tienen como el acceso, ¿no? ¿Esto qué sería? Este es el jardín, claro, es un jardín. Es un jardín. Mirá qué bonito. Lo que pasa es que este parque es clave porque es el que nos va a permitir llegar a la parte de las playas. Mirá el tamaño de estas palmeras. Son altísimas. Me encanta. Posta, realmente son altísimos. No sé si llegan a apreciar la dimensión. Como de alta, como un edificio de ahí que tiene 1, 2, 3, 4, como 7 pisos. Zarpado, mirá lo que es. Es interesante, ¿no? Porque la vida en Río de Janeiro es callejera. Yo esperaba todo de esta ciudad, ¿eh? Mis expectativas estaban altísimas. Y sin embargo, la ciudad me está diciendo, chiquita, yo soy la cidachi maravillosa y vos tan solo un ser humano. Lo que pasa es que creo que muchas veces tenemos como una perspectiva, una idea de Río de Janeiro que está más asociada a la playa, están las chicas en bikini, los muchachos en torso desnudo, pero hay mucho más en Río de Janeiro para descubrir. Y nosotros empezamos como por la ciudad, claro, por el cemento de una ciudad que es profundamente verde y azul, tiene parques, tiene mar, tiene horizonte, y esta ciudad es tan grande, le tenemos tanto respeto, estamos tan fascinados con esta nación brasilera, y ya estoy como loca y todavía no ve lo que vuelve loca a la gente, que claro, es la playa, la movida de la costa y todo eso. Todavía no nos tomamos ni una caipirinha, imagínate, cuando ya la caipirinha ingrese en mi cuerpo, las patas van a zambar solas, te digo, quédate para verlo, porque probablemente eso suceda. Mirá, Polita, acá hay una señal, vemos que una familia lleva todos los insumos para la playa, la reposera, la tabla para surfear, la heladerita. Es un buen indicio, ¿no? Ahora sí, esto no puede ser de otra manera que el mar tiene que estar cerca. Y hay muchas formas de moverse por Río de Janeiro. Metro, taxi, autos, acá hay una gran cantidad. También las motos, ¿no? Las motos que te llevan. Sí, hay bicicletas de alquiler que podés bajarte una app y usarlas aunque seas turista.
hay una red de buses muy grande y los autos de aplicación funcionan súper bien también. Pero nosotros en esta primera aproximación, y como hacemos en casi todas las ciudades, ni bien llegamos, empezamos a explorarla caminando, yendo y viniendo con nuestras propias patitas. Que es posible también hacerlo. Uno tiene que chequear bien en el mapa, prestar atención y animarse. Y un poco ese es nuestro objetivo en este primer recorrido. Y sí, también tratar de encontrar los rinconcitos. Por ejemplo, yo sé que acá abajo hay una bicisenda, pero la viene del mapa. Así que dije, vamos a ir un día caminando, vamos a mirarla y a ver si da para alquilar una bici y hacer esto en bici eventualmente. Bueno, quizás en el próximo video nos vean sobre ruedas, ya saben que nos encanta, así que ¿por qué no? Mirá, por lo que estoy viendo acá ya estamos entrando a la zona del puente, vemos que la gente va y viene, todos con un look playero, así que esto es una señal de que nos estamos acercando a la costa. Vamos a conocer por fin la playa de Río de Janeiro, estoy súper ilusionado. Y ahora sí, beleza, eu veo o mar. Si a usted le gusta nuestro contenido, si se divierte, si le parecemos entretenidos, bueno, pónganle un like a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada, che. Hemos llegado al punto más importante del barrio Flamengo, aquí en Río de Janeiro. La playa, chicos, miren lo que es esto. Está estallada, está repleta de gente. No cabe más nadie, pero bueno, nosotros igual vamos a entrar. No, si me la voy a perder. Vos querías llegar a Brasil, Paulita. Acá estás. Ahora sí. Mirá la cantidad de gente. Están todos tomando sol, todos disfrutando de este calorón que hace en Río de Janeiro. Y nosotros también. No puedo creer a dónde llegamos. Mirate el pan de azúcar ahí, Lele. El famoso morro pan de azúcar. Toda la escenografía tan característica de las playas brasileras. Vamos a ver cómo está el agua. Está todo el mundo dentro del mar. Eso es una buena señal. Debe estar linda el agüita. Hay que probarla. No, sí, ven, esta playa en el mapa se veía así chiquitita. Dije, va a ser una bahía diminuta. Está repleta, ¿eh? Hay muchísima gente acá en las playas de Flamengo. Miren lo que es. Toda la postal con las sombrillas, con los diferentes momentos. Está divina, no está fría. No está fría, ¿no? No está caliente tampoco, ¿eh? No, caliente no creo que esté, pero a ver si refresca. Oh, está buenísimo. A ver, tengamos en cuenta que hace mucho calor en Río de Janeiro, así que el agua esté refrescante está bueno realmente. Bueno, se cumplió el sueño. Estamos acá en la playa, qué lindo, en el verano. En el verano fuera de la estación de verano. Verano eterno, verano no te enfermo. Que si en este país tienen 5 copas del mundo, es precisamente porque en la playa se juega al fútbol. Sí. Al fútbol. Al fútbol, claro. Los chicos, las chicas, todos están con una pelota en los pies. Eso es muy divertido. Estamos en una playa que no veo muchos turistas. Hay la mayoría familias, gente que está disfrutando como del fin de semana. Hay mucha gente local y creo que es porque está en una posición geográfica favorable, ¿no? No tiene muchas olas. Claro, sí, es como una bahía. Bueno, realmente es una bahía. Está muy protegida, entonces el mar rompe atrás y acá llega re tranquilito. Claro, y eso hace que muchas de las familias elijan esta playa para venir con sus hijos y disfrutar del agua. Mas se você não me entende, eu posso falar português. Inscríbase no canal do YouTube. Beleza. Decime si les gusta el coco acá en Brasil. Mirá cómo está todo el container repleto de cocos vacíos y también las bolsas listas para el reciclaje. Salimos de la playa de Flamengo y cambió la ciudad, la arquitectura, todo. Ahora son edificios chetísimos que están mirando el mar, a la bahía. Es como otro mundo del APA, de donde salimos nosotros. Acuérdense que el objetivo es caminar todo lo que podamos. El recorrido cuenta con una enorme ciclovía donde la gente suele venir a andar en bicicleta, también a hacer deporte, caminar, pasear. Y es muy atractivo porque está de un costado el mar, o sea que podemos respirar un poco la vibra marina. Es hermoso, hermoso. Esto me está volviendo loca. Es una postal de Río de Janeiro increíble, inolvidable. ¿Vos crees, Paulita, que si nosotros seguimos practicando nuestro portugués, vamos a terminar esta gira por Brasil falando muito? Sí, no tengo ningún...
sin ninguna duda. Bueno, creo que una de las cosas que más se escuchan entre argentinos y brasileros es el portuñol. Cuando viajás por el mundo y te cruzás con algún brasilero en un hostel, es tu mejor amigo, siempre. Tanto argentino como brasilero los terminamos juntando. En algún momento de la vida siempre vas a cruzarte con algún amigo o amiga O la brasilera. joda, ¿no? Que es lo que une a todo el continente. Sí, también, es cierto. Mira lo que hay ahí, Paulita. Mira lo que hay ahí. Es que Río es muy grande. Qué Copacabana, qué Ipanema, qué Leblon, qué Barra de Tijuca, qué La Rosinia, que las favelas enteras. Es muy grande realmente. Y todos los rincones de esta ciudad tienen sus trucos, sus secretos. Así que en poder entenderlo y conocerlo a primera vista es bastante complejo. Obviamente nos vamos a quedar un par de días para mostrarles todo. Esperemos que les haya gustado este video tanto como a nosotros hacerlo. Pueden dejar su like, suscribirse al canal. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!